I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Bueno, vamos a continuar haciendo las piezas de Melchor y vamos a realizar el cofrecito de Melchor. Para ello vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Vamos a utilizar este estambre color amarillo o oro, puede ser. Y luego de los 4 puntos bajos vamos a hacer, después del anillo vamos a hacer 4 aumentos. Listo, y aquí tendríamos 8 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 8 aumentos. Listo, y hasta ahí tenemos 16 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 2 puntos bajos, 2 aumentos, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y 2 aumentos. Uno. Uno. Y 2 aumentos, ¿no? Ahora vamos a repetir 3 veces. Vamos a repetir 4 puntos bajos, 2 aumentos. 4 puntos bajos, 2 aumentos. 4 puntos bajos, 2 aumentos. Al último me va a sobrar un puntito y lo voy a tejer normalmente. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 32 puntos, ¿no? Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos y 2 aumentos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y vamos a hacer 2 aumentos. Uno y 2. Ahora vamos a repetir esta secuencia. Aquí hicimos 4 y 2 aumentos. Acá vamos a hacer 6 puntos, 2 aumentos, 6 puntos, 2 aumentos, 6 puntos, 2 aumentos. Al último me van a sobrar 2 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta aquí tenemos 40 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta en bloc, o sea, solo tomando la hebra de atrás y vamos a tejer normalmente estos 40 puntos. De esta manera, así. Y así nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, cogiendo solo la hebra de atrás, los 40 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta en bloc. Ahora voy a hacer 3 vueltas de altura, pero tomando el punto completo, ya no en bloc, sino que voy a hacer un punto normal bajo y voy a hacer 3 vueltas de altura de 40 puntos bajos, ¿no? Y ahí nos vemos. Listo, aquí yo ya terminé de realizar mis 3 vueltas de altura y el último punto no le terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color, pero no voy a cortar esta hebra, ¿ya? Voy a añadir el color turquesa, que es el mismo color del manto que están haciendo en la primera versión, ¿no? Vamos a hacer, el cofre va a tener los mismos tonos, ¿no? A ese no le vamos a cambiar los tonos. Entonces yo, como tengo este turquesa, le hice doble hebra para que me compense, ¿no? Porque no tenía este tono en este grosor. Entonces le pongo 2 hebras y ya me quedaría del mismo grosor del estambre de acá. Entonces yo me voy a enlazar y voy a hacer aquí un nudito, ¿no? Vamos a hacer un nudito. Aquí otro nudito. Para que nos quede bien sujeto y no se nos vaya a zafar. Bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a hacer lo siguiente. Aquí no es necesario que perdamos la hebra porque esta hebra quedará por dentro del cofre, entonces no hay problema. Vamos a hacer 40 puntos deslizados, pero en flow, o sea, tomando la hebra solamente de adelante. Y vamos a iniciar así, y vamos a hacer flojito, ¿no? Para que luego la otra vuelta que realicemos no se nos complique. Entonces vamos a hacer 40 deslizados flojitos tomando solo la hebra de adelante, o sea, en flow, así. Me ingreso y saco. Y así voy a ir tejiendo los 40 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta en flow de puntos deslizados. Ahora voy a hacer una vueltita más, pero la voy a hacer en blow, puntos normales, ¿no? Entonces voy a coger la hebra de atrás, así, y voy a levantar un punto normalmente. Ahora voy a hacer lo contrario. Antes cogía la hebra de adelante, ahora voy a coger solo la hebra de atrás y me voy a ir tejiendo 40 puntos bajos. Miren, aquí yo ya terminé de realizar esta vuelta en blow. Aquí ya le corté la hebra y continúo con la amarilla, ¿no? Por eso no le cortamos. Ahora en el último puntito no le terminé de hacer para enlazarme con el color dorado. Entonces me voy a enlazar así. Y voy a hacer 8 puntos bajos, una disminución, pero solo tomando la hebra de atrás. De esta manera. Así, miren. Vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta, tomando solo la hebra de atrás. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de disminuciones y hasta ahí tengo 36 puntos. Ahora vamos a cerrar en vueltas. Ya no vamos a seguir tejiendo el cierre en espiral para que no se nos vea esta división al cambio de color, porque al último vamos a hacer un detalle con un cambio de color y queremos que el círculo se le vea cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya terminé de hacer mi punto. En el siguiente punto, que sería la nueva vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahí un punto deslizado. De esta manera. Así. Vamos a hacer una cadena, ¿no? Y en el mismo punto donde hice el deslizado voy a hacer el punto bajo, que sería el inicio de la nueva vuelta. Entonces ahí recién voy a poner el marcador, ¿ya? Entonces ahora voy a ir tejiendo normalmente y voy a hacer el patrón de 4 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta, cogiendo el punto completo. Recuerden, 4 puntos bajos, una disminución, todo alrededor. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de disminución y ahora quiero indicarles algo, ¿ya? Miren, como estamos cerrando en vueltas cerradas, ¿no es cierto? Aquí me va a quedar como que tuviera 1 y 2 puntos, ¿no? Estos no los voy a tejer porque este es el deslizado y la cadena que hice de esta vuelta. Entonces siempre se me va a ver así, pero esto yo no lo voy a tejer, solo voy a tejer hasta donde es el patrón, ¿no? Entonces estas de aquí siempre se me van a ver así, es como una que se me ve como que fuera un puntito. Y acá es la cadenita que le hice. Entonces estos no los tejo. Entonces voy a cerrar de nuevo en fila, ¿no? La fila cerrada, la vuelta cerrada. Entonces les voy a indicar de nuevo cómo vamos a cerrar. Entonces aquí vamos a irnos donde está el marcador. O sea, aquí. Y vamos a hacer el punto deslizado. Vamos a hacer una cadena. Miren, estos son los 2 puntos que se forman cuando terminamos, ¿no? Y aquí mismo, donde hice el deslizado en el mismo orificio, voy a hacer un punto bajo. Y ahí inicia mi nueva vuelta. Entonces voy a cerrar, diría poner el marcador. Entonces, miren, de igual forma me van a quedar estos como que fueran 2 puntitos, que es la cadena y el deslizado. Esos no los voy a tejer. Entonces voy a ir cerrando así en filas. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta de disminuciones. Y de igual forma, miren, como les indicaba anteriormente, me sobra como que fueran 2 puntitos. Esos no los tejo porque es el deslizado y la cadena que hice.
Entonces voy a hacer de nuevo, cerrar en vueltas. Donde está el marcador, ahí yo voy a hacer mi punto deslizado. Entonces hago un puntito deslizado, así. Voy a subir una cadenita y en el mismo punto donde hice el deslizado voy a hacer el primer punto bajo de la vuelta, ¿no? De esta manera. Y ahí voy a colocar mi marcador. Entonces voy a iniciar haciendo la siguiente vuelta, que sería 2 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminución. Aquí voy a hacer un cambio de color, ¿no? Y aquí vamos a cortar ya esta hebra en color dorado o amarillo y vamos a cambiar de nuevo al color turquesa, ¿no? Entonces vamos a tomar las hebritas de nuestro color turquesa y las vamos a unir. Las vamos a unir al tejido. Entonces, de la misma manera, antes de terminar de hacer el punto, el último punto que hicimos, la disminución sería en este caso, y vamos a unirlo como siempre solemos unir. Vamos a amarrar, hacer una y 2 nuditos. Eso lo ingresamos para acá adentro y jalamos esto para que no se nos zafe. Antes de continuar a hacer realizando nuestras vueltas, vamos a rellenar la pieza. Listo, miren, aquí yo ya le rellené. Ya le rellené un poco y bueno, aquí nos habíamos unido. Y vamos a hacer el mismo proceso que estábamos haciendo anteriormente. Vamos a cerrar en vuelta donde está nuestro marcador. Vamos a ingresar aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Así, miren, ¿ya? Vamos a hacer aquí una cadena. Y ahí mismo, donde hice el deslizado, voy a hacer un punto bajo, ¿no? Entonces aquí inicio mi primera vuelta y pongo el marcador donde hice el punto bajo, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer la vuelta de un punto bajo, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer lo mismo que como estábamos cerrando anteriormente, ¿no? Quitamos el marcador donde estaba el marcador. Ahí voy a hacer yo mi punto deslizado. Y miren, aquí quiero que ustedes le miren. Aquí se ve mejor cuando se hace el cierre, porque aquí se ve mejor porque es un cambio de color. Miren, si miran que aquí el cierre es igualito, que se ve el círculo completito. Voy a meterle aquí un ratito para que le puedan ver mejor, porque esto como que estorba. Ya, miren, se ve el círculo completito cerrado, ¿no? No se ve como esta gradita que se ve aquí cuando cerramos en espiral. Esto es cerrado en vueltas. Entonces, con este cierre que hicimos así, se mira así cuando cambiamos de color. No se ve tan notorio el cambio de color. Listo, entonces hasta aquí nosotros terminamos haciendo esta vuelta, ¿no? De un punto bajo a una disminución. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es aquí, vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta de disminuciones. Y por último, lo que vamos a hacer es normalmente en el puntito vamos a cerrar con punto deslizado la vuelta. Miren, entonces aquí vamos a cortar la hebra y luego vamos a cerrar con la aguja tomando las hebras así de afuera y cerramos. Y miren, así nos queda, ¿no? Como pueden ver aquí, miren cómo se ve cerradito, ¿no? Y el círculo se ve completito, no se ve como estas uniones de aquí cuando hacemos el cierre normalmente. Ahora, recuerdan que en la parte de aquí de la base hicimos una vuelta en bloque cuando empezábamos a hacer las vueltas de altura y nos quedaron estas cadenitas. En estas cadenitas nos vamos a enlazar tomando el puntito hacia nosotros, ¿no? Este puntito hacia nosotros vamos a colocar de esta manera. Y ahora vamos a hacer un nudo deslizado. Aquí yo ya lo hice.
¿Listo? Y nos vamos a enlazar en esta parte de aquí, donde inicia esta cadenita en flor. En esta cadenita en flor. Ahí miren. Entonces tomamos el punto que hicimos, el puntito deslizado. Creo que está como muy grande mi punto deslizado. Vamos a cerrarle un poquito. Este es sintético, entonces es como plástico y se regresa. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a tomar así el punto deslizado. Ponemos esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo. Vamos a hacer aquí una cadenita, miren así. Y seguimos tejiendo normalmente, tomando las hebritas. Miren aquí, por ejemplo, cogemos la siguiente hebra, tomamos lazada y hacemos nuestro primer punto bajo. Y así nos vamos a ir tomando hebrita por hebrita todo alrededor hasta llegar acá. Miren, aquí yo ya terminé de hacer toda esta vuelta de puntos bajos en la base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar la hebra, que ya terminamos de hacer este trabajo. Ahora vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, aquí ya inserté la aguja y voy a hacer un punto falso. Recuerden, me salto este puntito, voy al siguiente, paso por debajo del punto, saco y me ingreso por donde salió la hebrita del punto, saco por la parte de acá atrás, así miren, y ahí nos queda hecho un punto falso, ¿no? Como un cierre normal. Y ahora esta hebrita la voy a perder por la parte de acá. Miren, así me ha quedado. Entonces, lo siguiente que vamos a realizar es, bueno, aquí tengo 4 apliques de los mismos que puse en la corona y voy a colocar, primero voy a ubicar, recuerden que esta parte de la unión va a quedar atrás, ¿no? Atrás del muñequito, de esta forma, así. Así le vamos a colocar este cierre acá, ¿no? Para que no se mire el cambio de color. Entonces, al lado contrario, que sería acá, miren, este es el cierre, al lado contrario, en esta franjita voy a colocar 3 pepitas, 1, 2, 3 y otra aquí en el centro. Vamos a pegar con silicona caliente. Listo, miren, hemos terminado de realizar nuestro cofrecito, le pegué aquí en la parte de arriba, miren, y aquí los 3 enfrente, ¿no? Al lado contrario de la costura. Y así nos queda el cofrecito, pues este lo vamos a dejar a un lado y vamos a continuar realizando lo demás. Bueno, ahora vamos a iniciar haciendo el cabello, ¿no? De nuestro Melchor. Y bueno, aquí como les dije al inicio, les dejé el patrón, igual les dejé la tarjeta, ¿no? De cómo el link donde pueden ver el primer video de cómo está hecha la cabecita. En el segundo video me parece que está de San José. Y bueno, es el mismo patrón. Entonces aquí tenemos todas las hebritas en bloque. Vamos a ir a trabajar el cabello de la misma forma realmente como lo hicimos en José. La única diferencia que tiene aquí Melchor es que al terminar de hacer todas estas vueltas acá, hicimos aquí una parte adicional porque Melchor tiene como más larguita la barba. Esa es la única diferencia. Ahora, en cuanto al estambre, ¿no? Yo aquí, bueno, utilicé este estambre de aquí, que se llama cristal o cable, aquí también en el Ecuador. Miren, es este que es muy gruesito, ¿no? Igual tiene hasta como un destello, tiene como unos brillitos, ¿no? Y no es blanco, es como más bien como cremita, ¿no? Si pueden mirar, miren la diferencia del blanco y del crema, ¿ya? Este de aquí es un poquito más grueso que el estambre que utilizamos para cabello de José, porque José no tiene como tan frondoso el cabello, en cambio Melchor es un poquito más frondoso. Yo le hice, como les digo, con esta un poquito más gruesa, ¿no? Entonces, ustedes tienen la opción de hacerlo con esto o de hacer con el grosor de lana que hicieron el cabello de José, pero en color blanco o crema. Miren, esta es la diferencia. Esta se llama Jazmín y con esta hicimos José el cabello. Miren, esta es la diferencia de grosores. La diferencia entre hacer con esta y esta es que el cabello les va a salir un poco más tupido, más frondoso o si no un poquito menos. De igual forma, se les va a ver bien con cualquiera de las dos, ¿no?
Ahí ya es decisión de ustedes. Yo siempre aquí le hago un poquito como el tono amarillo. Si le miran que no es blanco, sino que es como medio amarillento. Entonces ustedes pueden escoger el grosor de hebra, porque este de aquí es para ganchillo de 3 a 3,5 y este de aquí es para ganchillo número 4, ¿no? Eso entonces, ¿no? Vamos a continuar realizando el cabello y como yo les decía, yo voy a utilizar este estambre de aquí. Ya. Bueno, dicho eso, vamos a continuar. A pesar de que este estambre es para ganchillo número 4, yo lo voy a hacer con el mismo ganchillo que he estado tejiendo todo el cuerpo, 2,5, ¿ya? Para que me salga un poquito como más apretado. Ahora vamos a iniciar de la misma forma que iniciamos para hacer el cabello de José. Como tenemos estas hebritas, todas estas hebritas en bló, pues vamos a engancharnos aquí en la primera hebrita en bló de la parte de aquí. Ya. Entonces voy a enlazarme con esta lana así, de esta manera, miren, así, ¿no? Entonces luego esta hebrita la vamos a perder. Y yo voy a realizar 1 y 2 cadenas. Solo 2 cadenas. Y voy a continuar tejiendo todo este espiral. Miren, me voy a saltar aquí ¿cómo es? Una cadenita, sí, una hebrita, un punto podríamos decir de las hebritas que quedaron en bló. Y me voy a la siguiente. Voy a coger la siguiente. Aquí se me enredó. Ya, voy a coger aquí la siguiente. Voy a hacer el punto deslizado. Así. Y voy a hacer 1 y 2 cadenas. Me salto uno, cojo el siguiente. Aquí está el siguiente. Ay, es que no le veo porque estoy muy atrás. Aquí. Ya. Cojo el siguiente, miren, así mismo hago un punto deslizado, cojo 1 y 2 y así sucesivamente me voy a ir por todo el espiral. Miren, me salto una, hago en el siguiente un punto deslizado, levanto 2 cadenas, me salto una, hago un punto deslizado y así. Así me voy a ir yendo todo el espiral hasta llegar acá. Vamos a ir tejiendo todito. Recuerden que como hicimos en José, aquí nos estamos saltando un punto, ¿no es cierto? Y haciendo 2 cadenas. Cuando lleguemos acá, a hacer esta parte de acá, aquí ya no debemos obviamente tejer la cara, ¿no? Llegamos acá, bajamos acá y seguimos así. Luego llegamos acá y retrocedemos. Llegamos acá y retrocedemos para ir haciendo toda esta parte, ¿no? Recuerden que aquí los puntitos en bloque estén justo en el filo de tejerlos, ¿no? Todo de tejerlos para que se nos haga esta formita de aquí, ¿ya? Y vamos a tejer todo eso en espiral hasta llegar acá, porque ya les voy a enseñar cómo hacer la barba. ¿Cierto? Algo tomar en cuenta también, que cuando vayan tejiendo en las hebras así en espiral, vayan alternando uno aquí, otro en la fila de acá, uno aquí, para que se haga en zigzag y no quede el cabello tan uniforme. Miren, aquí ya avancé hasta aquí donde les dije, para empezar a hacer en la hebrita que empiece esto. Aquí ya empezaría de nuevo en espiral, ¿no? Pero vamos a hacer aquí, igual como hicimos con José, vamos a hacer ese detalle aquí de la barba, ¿no? Entonces, vamos a mirar que aquí, por ejemplo, es el centro, ¿no es cierto? Del centro, la hebrita del centro que está bajito de la nariz. Esta hebrita de aquí, voy a poner un marcador como para que... Aquí está, ya. Verán aquí justo esta hebrita de aquí. Ya, voy a ponerla así, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tejer y aquí 1 y 2 puntos. Aquí le puse el marcador. 1 y 2 puntos. Antes, estos puntos no vamos a tejer. De igual forma de acá, 1 y 2 no vamos a tejer. Con el de centro, entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5 puntos que no vamos a tejer. Entonces, vamos a continuar haciendo esto, ¿no? Así. Entonces me tocaría ingresarme. Aquí voy a tejer punto sobre punto. No me voy a saltar aquí ningún punto como me estaba saltando acá. Solamente hasta llegar antes del
de los dos puntos antes del marcador. Entonces, aquí voy a ingresarme aquí, miren en el punto que sigue, hago mi punto deslizado, tomo 1, 2 cadenas, pongo en el siguiente punto sin saltarme, deslizado, 1 y 2. Tomo el siguiente punto, deslizado, 1 y 2. Todavía tengo un puntito más. Tomo el siguiente punto, deslizado, hago 1, 2 y aquí voy a hacer 3 cadenas, ¿no? Miren, aquí me quedó justo, aquí está el marcador, ahí se me ve, ahí. Aquí está el marcador, ¿no? Aquí está el marcador, 1 y 2 puntos libres. Entonces en esta hice 3 cadenas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a subir acá, abajito de la nariz, al puntito lebrita, miren, de la nariz. Entonces aquí yo voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer de nuevo 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y me voy a bajar acá. Este es el marcador que puse, ¿no es cierto? Me voy a saltar 1, 2 puntos. En el tercero voy a hacer mi punto deslizado. Y ahí continúo normalmente como estaba haciendo, 1, 2. Y en el siguiente punto, sin saltarme, hago el deslizado. 1, 2. En el siguiente punto hago el deslizado. Aquí en esta parte de la barba no me estoy saltando ningún punto. 1 y 2. Hago el deslizado. Vamos. 1, 2. Hago el deslizado. 1, 2. Hago el deslizado. Miren, aquí ya estoy llegando acá. Entonces aquí ya llegué a este extremo de acá, ¿no es cierto? Y voy a continuar tejiendo normalmente. Entonces miren, aquí me tocaría en esta hebra de acá, de esta fila, ¿no? Voy a hacer mi deslizado. Hago 1, 2 puntos. Miren, como les decía, tejer en zigzag. Vamos a tejer en las dos filas. Entonces ahora sí ya me empiezo a saltar. Me salto un punto, hago en la siguiente. Hago 1 y 2 y así sigo tejiendo como lo vine haciendo acá en espiral, saltándome, haciendo 2 cadenas y me salto un punto. Esto es para que me quede esta formita así de la barba, miren, así. Entonces, justo aquí donde yo puse el marcador, me quedaron 5 puntos libres. Estos puntos no los voy a tejer porque voy a seguir así y ya me tocaría en cambio la de acá abajo en espiral, ¿no es cierto? Esto lo voy a dejar libre porque aquí voy a hacer luego una puntada color piel que se va a simular que es la boquita. Entonces, ahorita voy a tejer normalmente todo hasta abajo, ¿no? Voy a ir tejiendo hasta llegar a la última en blanco en bló y de ahí les indico cómo vamos a hacer el detalle más larguito de la barba. Listo, miren, aquí yo ya he llegado hasta la parte final. No, estas hebritas en bloque están en color piel, estas no las voy a hacer, ¿no? Así como hicimos en José, no las hicimos, ¿no? Entonces aquí, cuando yo ya termino y llego justo en esta esquina, donde va a iniciar la barba, porque la barba de largo vamos a hacer desde estos dos extremos de aquí, vamos a hacer como un triangulito. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo, no? Me voy a ubicar en este extremo, como les digo, de aquí, y voy a hacer lo siguiente, miren. Aquí yo voy a acogerme en cambio de estos puntos de aquí. Recuerdan que hacemos 2 cadenas, entonces me queda como esta separacioncita de las 2 cadenas, ¿no? Aquí tengo las 2 cadenas, el punto deslizado, las 2 cadenas, el punto deslizado y así. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya hice aquí mis 2 cadenas, entonces me voy a enganchar en este espacio de las cadenas de la vuelta anterior. Entonces aquí es donde yo voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer 1 y 2 cadenas y me voy a enganchar en el siguiente punto. Y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer 1, 2 cadenas, me engancho en el siguiente punto y hago un punto deslizado.
hago 1 y 2 cadenas, me engancho, aquí ya estoy 4, ¿no? Estoy haciendo 4 en total ahorita. Hicimos 1, 2, 3, 4. Me engancho acá, 5. Hago el punto deslizado, 1 y 2. Vamos, 6. Me engancho, hago el punto deslizado. Uy, aquí se me zafó. Punto deslizado. Y 1 y 2. Miren, así. Así vamos a ir yendo. 6 hice aquí, ¿no es cierto? Y vamos acá, el último 7. Me engancho, hago deslizado. 1 y 2. Entonces he hecho 7. Miren, aquí hemos hecho 7. ¿Qué vamos a hacer? Justo llego aquí al borde donde inicié. Igual que acá. Entonces aquí ya hice las 2 vueltas. Voy a girar y voy a hacer lo mismo. Pero aquí me voy a saltar, por ejemplo, la primera, no le voy a hacer, voy a hacer la siguiente. Entonces me salto aquí el primero, recuerden que aquí tenemos 7, ¿no? Me salto el primero y en el siguiente le introduzco así y hago un punto deslizado. Y hago 1 y 2, ¿no? Una hice aquí ahorita. Vamos al siguiente, punto deslizado. 1 y 2. Vamos al siguiente, punto deslizado, 1 y 2. Hasta ahorita estamos 3 haciendo, 3. Vamos al siguiente, punto deslizado, 1 y 2. Hemos hecho 4. Vamos al siguiente, punto deslizado, hago 1 y 2. Y hemos hecho aquí, ¿cuántas? 5, miren. 5, ¿no? Entonces aquí tendría que hacer, recuerden que teníamos 7, no hicimos el primero, hicimos 5, serían 6 puntos y me sobraría uno acá. Este uno de acá solamente le voy a coger así, le voy a hacer aquí un punto deslizado para que me quede como que llega justo al borde de acá. Miren, voy a hacer este de aquí, no le hice, y de ahí hice los 6, ¿no es cierto? Ya, los 6. Aquí, como hice el deslizado, no voy a levantar aquí cadenas, ¿no? Aquí ya tengo 6 puntos. 6 puntos tengo aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me salto el primero y voy a hacer en el siguiente, ¿no? Punto deslizado. 1, 2 y 3. Hago en el siguiente punto deslizado. Recuerden que teníamos 6. 1 y 2. Hago en el siguiente punto deslizado. 1 y 2. Hago en el siguiente punto deslizado. 1 y 2. Y hago en el siguiente punto deslizado 1 y 2. Entonces hice 3, ¿no? 3, 4, perdón, hice, ¿no es cierto? Miren, así nos está quedando la barbita, ¿ya? Entonces acá voy a hacer, en este de aquí, voy a hacer un deslizado. Así, miren. Y así me está quedando esta barbita de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Giro, no voy a levantar cadenas. Y aquí tengo 4, ¿no? Ya, de los 4... Los primero y el último no lo voy a tejer, entonces tendría en el medio solo 2. Entonces voy a tejer esos 2. Ingreso, hago punto. Ay, aquí cogí la lazada. Ya. Me ingreso, hago punto deslizado, hago 1 y 2. Me ingreso, hago punto deslizado, hago 1 y hago 2. Miren así. Y en este último que no voy a tejer, voy a hacer solamente punto deslizado. Así, miren. Y así nos queda esta barbita. Ya nos quedó así como más puntita, ¿no? Entonces aquí yo voy a rematar. Miren así. Voy a cortar la hebra. Voy a jalar. Y la voy a ir escondiendo. La hebra puedo ir escondiendo por la parte de acá así. Miren. Nos queda así, ¿no es cierto? Vamos a ir escondiendo la hebra. Voy a ensartar ahorita la hebra. Listo, miren, aquí ya ensarté la hebra. Entonces, ¿qué voy a ir? Voy a ir así, escondiéndole por acá hasta llegar aquí, miren, así. Voy a jalar despacito, miren, así.
Y si le ven que aquí pareciera que tiene así la unión y aquí es como que se recorta, entonces aquí le voy a dar una puntada aquí para que me quede igual. Miren, aquí le voy a dar una puntadita así y salgo por acá. De esta manera, miren. Así, miren, y ahí queda igualito. No sé, ahí creo que se ve mejor. Miren, queda igualito el borde acá y el borde acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter por acá. Voy a salir por aquí. Voy a coger aquí una hebrita así. Así. Voy a dar una vueltita para hacer un nudito. Jalo. Meto por aquí y saco por cualquier otro punto. Miren así. Y le jalo aquí. No quiere salir. Ya. Ahí le jalé así y vuelta aquí. Voy a cortar este exceso. Miren, ni siquiera se nota. Y así nos quedó, miren, nuestra carita. Entonces ya nos quedó aquí la barbita. Y esto va a ir aquí así, ¿no? Miren. Entonces ya nos queda ahí la barbita, ¿sí? Los bracitos yo ya le he pegado, ya les voy a indicar. Primero vamos a hacer la carita, ¿no? Y vamos a ubicar los ojitos, vamos a hacer todo lo demás. Listo, miren, aquí yo ya le coloqué unos 2 alfileres para los ojos, ¿no? Es igual que en San José, ¿no? Que José. Entonces ustedes ubican de la nariz 1 y 2 filas. Entonces, arribita de la segunda fila, miren, aquí está 1 fila, 2 filas. Entonces ustedes van a encontrar aquí que esté céntrico a la nariz 6 puntos de separación y van a colocar los alfileres con 6 puntos de separación. Entonces aquí yo voy a colocar los ojitos, como les había indicado anteriormente, que yo suelo abrirle un poquito el punto. Por ejemplo, aquí le meto así y le abro un poquito el punto, miren, para poder poner una puntita de silicona. Voy a poner aquí. Son ojos, como les digo, de seguridad, pero la seguridad suele venirme muy floja. Entonces yo hago esto, abro un poquito el punto, pongo silicona y coloco el ojito. Miren. Y en el siguiente voy a hacer lo mismo. Entonces abro un poquito el punto. Le pongo una gotita de silicona. E inmediatamente coloco el ojito, miren, y le presiono así. Para mí queda así más seguro, la verdad, porque cuando ponía la seguridad de atrás, como que se me salía. Entonces ahí se me queda mucho más seguro. Entonces, listo, miren, aquí ya está colocado los ojitos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ensartar un estambre color blanco del mismo grosor del estambre del color de la piel. Y vamos a hacer la lucecita de los ojos. Nos vamos a ingresar por cualquier otro punto. Y vamos a ingresarnos aquí en la mitad del ojito. Miren, aquí más acasito me parece que es. A ver. Ahí. Miren ahí, en la mitad del ojito. Un poquito más abajo. Se me fue muy arriba el punto. Aquí. Miren, aquí. Les voy a indicar cómo está. Miren. Está justo en la mitad del ojito, ¿no? Arriba de la mitad del ojito. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a girar así. El estambre va a quedar hacia allá. Así. Y vuelta me voy a ingresar a lo contrario, en la mitad, pero abajo. Y me voy a salir a un lado del ojito. Miren aquí. Siempre el estambre queda atrás de la aguja. Jalo. Así. Miren. Entonces el estambre siempre al final de atrás de la aguja. Y por donde me salí, por ahí mismo vuelvo a introducir la aguja y me salgo por el otro extremo de arriba del ojito. Así. Miren. Uy. Así. Y voy a jalar despacito para que no se me esconda esta lucecita de aquí blanca. Y hago lo mismo en el otro ojito. Voy a ingresarme en el estambre para acá, ¿no? Ingreso por acá abajo.
salgo a un ladito, miren así, jalo despacito, de esta manera, y me salgo por donde ingresé. Y luego me voy a salir por cualquier puntito de por acá. Y voy a jalar despacito. Ahí nada más, miren, para que se siga viendo la lucecita de los ojitos. Listo, aquí voy a hacer un puntito así. Voy a agarrar un poquito de hebra de lana, paso la aguja. Ahí ya se me hizo un nudito y me salgo por cualquier otro. Aquí como es blanco, entonces esto igual ni siquiera se va a mirar, entonces no hay problema. Miren, se perdió. Entonces voy a cortar la hebra. Así, miren, ya se perdió, ni se nota. Ahora vamos a ensartar la aguja con el mismo estambre que hicimos del cabello, o sea, este de aquí. Vamos a ensartar para hacer las cejas. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter por cualquier punto. Como es del mismo color, no importa. Voy a meter por cualquier puntito del cabello y voy a ingresar 2 filas hacia arriba del ojo. Esta es 1 y 2. Pero me voy a ingresar aquí, al ras del ojito, 2 filas arriba, aquí. Entonces me voy a ingresar de esta manera, miren así. 2 filitas arriba. Aquí, eso. Miren así. Vamos a jalar nuestra aguja. Listo, miren así. Aquí ya se pierde el nudito en el cabello. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir 2, ¿no es cierto? Voy a inclinarme solo una voy a bajar una sola fila con 3 puntos. 1, 2 y 3. Y acá, miren, esa es la ceja. Entonces de aquí me voy a salir al otro extremo del ojito, igual al mismo nivel. De esta manera, miren así. Y no jalo mucho para que me quede un poquito como con volumen, ¿no? No le aprieto mucho. Y voy a hacer lo mismo en el lado de acá. Me bajo 1 y cuento 3. Y luego me voy a salir por cualquier otro puntito de aquí. Miren así. Vamos a jalar despacito igual, ¿no? Que no se nos apriete. Vamos a jalar despacito. ¿Dónde está la hebra, pues? Ahí voy a jalar despacito. Despacito, así. ¡Tin! Miren. Miren cómo nos quedó. Las 2 cejas iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rematar aquí. Vamos a rematar y esconder la hebra. Miren, aquí nos quedó así. Ya le separé. Le rematé, quiero decir, miren. Nos quedó igualita las cejas. Ahora vamos a hacer este detalle que les dije de la boquita aquí, donde no hicimos cabello. Donde nos quedó este espacio. Entonces me voy a ensartar el estambre color piel. Y me voy a ingresar por acá abajito. Y miren, aquí me voy a ingresar. Voy a coger 3 puntitos. Centralizar 3 puntitos, ¿no? Entonces miren y cojo así. Que quede muy céntrica la nariz, la boquita. Entonces vamos a dar una puntadita acá. Estoy cogiendo 3 puntitos, miren. ¿No? Entonces vamos a pasarle así. Así. Sí se está viendo ahí, ¿no? 1. Miren. Vamos a pasar otro. 2 veces estoy pasando, miren, 2. Y voy a pasar una tercera, y voy a meterme por acá, que sería tercera vez, ¿no? Entonces me salgo por el otro extremo donde está color piel. De esta manera, miren. Y ahí nos queda, no voy a apretar mucho las pasadas, ¿no? Para que nos quede como los labiositos, con un poco de volumen. Así. Entonces aquí yo voy a tomar una hebrita y voy a ensartar como siempre hago, remato. Paso un nudito, me meto por aquí mismo y me salgo por cualquier otro extremito de la cara y voy a cortar esa hebra. Y hasta ahí, miren, prácticamente tenemos realizada la carita, ¿no? Solamente nos faltaría aquí es el rubor
en sus mejillitas y un poquito aquí arribita de la nariz. Y eso vamos a hacer ahorita. De una vez le vamos a poner un poquito de rubor. Miren aquí. Así. Y acá. Miren las mejillitas así. Un poquito que es casi nada. Miren, queda rosadito. Entonces vamos a poner un poquito aquí encima de la naricita. Un poquito. Nuestro Melchor. Miren así. Y también vamos a ubicar una gotita también aquí en la boquita. Miren, para que se haga un poquito más rosadita. Y ahí nos ha quedado, miren, la carita, ¿no? Ahora vamos a pegar las demás piezas. Miren, aquí yo le alcé un poco el manto para que puedan mirar cómo le coloqué los ojos, perdón, los brazos, los ojos digo. Los brazos, yo aquí le pegué con silicona, si ustedes desean coserle, le pueden coser. Entonces, miren, así le coloqué, obviamente al centro, no todito de la piernita. Miren, así nos quedó. Entonces está alineado el bracito, igual como José, ¿no? Que alineamos. Miren, aquí ese lado queda en el centro del lado. Igual acá, y está aquí con cuántos puntitos. A ver, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntitos de separación, ¿no? Y está al ras casi de donde inicia el manto, ¿ya? Entonces, una vez colocado eso, vamos a colocar el cuellito de la parte de acá arriba. ¿Qué hicimos? ¿Se acuerdan? Esta parte de aquí. Ubiquen siempre el derecho, ¿no? Este es el derecho y lo vamos a pegar así. Lo vamos a pegar en esta parte de aquí, así, miren. Así nos va a quedar pegadito. Centrado, ¿no? Estas dos puntitas quedan así, justo en el centro. Y vamos a pegarle con un poquito de silicona, o si ustedes desean coserle, le pueden coser también. Miren, aquí yo ya le pegué. Le puse un poquito de silicona aquí en el manto y le puse así encima. Miren, aquí un puntito de silicona también para que se unan los dos. Ahora aquí tenemos también el cinturón. Pues le vamos a colocar así en la parte, ubicándole en la mitad, y le vamos a hacer 1 y 2 nuditos, ¿no? De igual forma, si desean pegarle una puntita atrás para que no se mueva el cinturón y una puntita aquí en el nudo, pueden pegarle con silicona. Miren, así nos quedó aquí. Le pegué un poquito aquí y atrás también el cinturón para que nos quede de esta manera, ¿no? Bueno, ahorita vamos a colocar la cabecita, vamos a poner silicona aquí, o si ustedes desean coser, para mí mucho más fácil es ponerle silicona y queda más fijo, pero si ustedes desean coser, lo pueden coser. Miren cómo nos quedó así pegada, queda en realidad muy fija la cabecita, miren atrás, adelante, atrás se le mira así. Entonces ahora vamos a colocar es la coronita, miren, aquí está la corona, ¿no? Siempre la parte de la unión que se veía, aunque no se ve aquí unión realmente. Vamos a pegar así, ¿no? Le vamos a colocar aquí. Vamos a poner aquí un poquito de silicona y le pegamos así, ¿no? Vamos a pegar así, que quede centradita. Entonces, para que esto como que no se aplaste, vamos a ponerle un poquito aquí de relleno antes de pegarle para que nos quede siempre como un poco levantadito, ¿ya? Miren, aquí yo ya le pegué la corona. Nos quedó así pegadita, aquí con silicona le puse. Y nos queda así, ¿no? Ahora vamos a colocar, ay, se me movió. Vamos a colocar el cofrecito con los 3 brillitos hacia adelante. Le vamos a ubicar aquí, como por donde está el cinturoncito, ¿no? Así, que quede más o menos como esto de separación de la barba acá, como 1 centímetro más o menos. Entonces vamos primero a pegarle aquí una puntita en el cuerpo. Y luego las manitos le vamos a ubicar como que está agarrando ahí con una puntadita de aquí, le cosen o le pegan. Y acá. Pero que esté bien centradito los brillitos, los 3 hacia adelante. Y vamos a colocar así. Ahora vamos a hacer las orejitas. Y bueno, lo vamos a hacer de la misma forma de la que hicimos las orejitas de José, de San José. Y vamos a hacer un anillo mágico con 5 puntos bajos, ¿no? Luego aquí jalamos, cortamos la hebra. Cerramos nuestro anillo mágico de esta manera. Si ustedes van a coser las orejitas, le dejan estas hebritas así, ¿no? O si no, yo como le voy a pegar, le voy a hacer un nudito aquí. Así. Y luego le voy aquí a cortar.
Aquí le voy a dejar un pedacito nada más. Porque esto como va pegado con silicona, pues no hay problema. Entonces así vamos a hacer 2 orejitas, ¿no? Y vamos a pegar. Y listo, miren, así le coloqué las orejitas, ¿no? Miren a la distancia de la nariz, casi de la nariz, por aquí por la barbita, entre la nariz y la barbita. Con esto de separación, que son unos 2 centímetros, 1,5 centímetros más o menos. Así nos quedarían las orejitas, ¿no? Y bueno, así nos ha quedado esta versión con estos colores, ¿no? De su manto y de su batita, pues Melchor. Miren, así los detalles. Aquí quedó así su cinturón. Miren sus sandalias, su corona. No, nos quedó todo, aquí es una pelucita, nos quedó todo muy bonito. Y también hay la otra versión que sería esta, miren, con estos tonos de color de ropita. Y el patrón es exactamente el mismo. Bueno, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de darle un me gusta. Y si tú ya estás realizando las figuras anteriores de nuestro pesebre, de la nueva colección, pues no te olvides de enviarnos la fotito, de ponerle los mensajes para mirar cómo te va yendo. Bueno, nos vemos en un próximo video diseñando los demás personajes. Bye bye. It'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope.